Aleluya. Que el Señor los bendiga en esta hermosa hora. Le damos gracias a Dios por la vida que nos da, y en esta hermosa hora quiero que levantemos oración. Hoy es primer domingo de mes y siempre hacemos la cena del Señor, la conmemoración de la cena del Señor. Y queremos este día no dejarlo pasar y conmemorar su muerte, porque dice que es como un recordatorio de su muerte hasta que Él regrese. Vamos a orar, y si usted en algo ha sido afectada en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, y cree que no es digno o digna de tomar la cena del Señor, la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque beber la cena del Señor o conmemorar la cena del Señor trae bendición a nuestro ser. Así que vamos orando y le vamos a pedir a Dios y prepare sus elementos para el final de la palabra. Vamos a poder participar de esto. Querido Padre Dios, te doy gracias en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, todo el tiempo. Eres un Dios de oportunidades, Señor. Eres un Dios de amor. Y en esta hora te pedimos que nos des la oportunidad de poder conmemorar tu cena. Esa última cena que tuviste, Señor, con tus discípulos, donde partiste el pan, donde diste el vino, mi Dios, en representación de tu muerte, en representación del nuevo pacto. Tu palabra misma dice, Señor, que debemos hacerlo con un corazón limpio, precioso Dios, que nos examinemos a nosotros mismos para no traer juicio a nuestras vidas. En esta hora, mi Dios, tú que juzgas nuestros corazones, que escudriñas nuestros corazones y nuestra mente, te pedimos, Señor, que todo aquello que haya sido afectado, Señor, tú puedas perdonarnos, tú puedas limpiarnos, y no solamente perdonarnos y limpiarnos, sino ayudarnos, Señor, a no volver, mi Dios de los cielos, a seguir haciendo lo mismo, sino que nuestra vida tome un rumbo y sea el rumbo de la vida. Señor, transforma todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo sea renovado por el poder tuyo, por tu fuerza, Señor. Permítenos poder avanzar en este camino y poder ser lavados siempre con la sangre del Cordero, y que esa sangre nos limpie hoy, Señor, y siempre de nuestros pecados. Así que, Padre, si pecamos de pensamiento, de hecho y de palabra, Señor, en este tiempo, Padre, antes de tomar la Santa Cena, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, en tu santo nombre, a estar en comunión los unos con los otros. Gracias, Padre. Toma lugar en la palabra, que sea una palabra edificante a nuestro espíritu, Señor, y nos haga renacer cada día en ti. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Así que prepare sus elementos y podamos participar de la cena del Señor. Hoy quiero hablar acerca de algo que es muy importante. Hoy he estado hablando sobre Apocalipsis, sobre las cartas que son dirigidas a la iglesia, y hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, pero hoy quiero centrarme en algo muy importante, que es la iglesia de Pérgamo. Nosotros somos personas que hemos entregado nuestro corazón a Dios, y Dios nos está haciendo ver dónde nosotros, en qué nivel nos encontramos, si estamos perdiendo nuestro primer amor porque nos hemos alejado de la intimidad con Él, de la comunión con Él. Eso es principal para su vida y para mi vida, mantener esa comunión y esa estabilidad espiritual con Él. La iglesia la iglesia de Esmirna es una iglesia sufriente. Lo hablé en lo anterior, donde es la iglesia sufriente, y nosotros vamos a pasar por procesos de sufrimiento, por procesos de tribulación, pero dice que debemos de permanecer fieles a Él en medio de toda la situación que pueda venir a nuestra vida. Tenemos que mantener la paz, y esa paz solo se encuentra a través de su Santo Espíritu. Cuando Él dijo mi paz
La paz os dejo, dice. Y después dice, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Entonces nos está diciendo que Él quiere darnos esa paz, esa quietud, ese reposo en medio de cualquier situación. ¿Y cómo obtenemos ese reposo, ese descanso, esa paz? Solo lo vamos a obtener a través de ¿qué? De confiar plenamente en Él. Cuando depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Él, como decían los hijos de Coré, aunque se remueva todo, aunque se remuevan los mares, la tierra, se han trasladado los montes, ellos dicen que seguirían alabando a Dios. Ese es el verdadero hombre de fe que Dios quiere para este tiempo. Y eso va a ser en la iglesia de ¿qué? De Esmirna, la iglesia fiel, que permaneció fiel a pesar de ¿qué? De todo lo que pasó. Dice, la iglesia de Pérgamo nos habla. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. La espada es la palabra de Dios. Jesucristo, o cuando fue en Génesis, cuando se hizo todo, dice que todo se hizo por medio de la palabra. Él habló y se hizo cada cosa. Entonces, así va a ser en todo momento, que la palabra es esa espada de doble filo que corta, que rebana todo aquello que no es bueno. Entonces, es su palabra la que va a juzgar, es su palabra la que va a cortar. Y le habla a la iglesia de Pérgamo diciendo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no me has negado, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí había un remanente fiel, y Antipas, que era uno de los encargados, que era el encargado de esta iglesia, dice que él mantuvo su fe a pesar de que lo metieron en un lugar donde lo quemaron. Dice que era un becerro, un toro, y pusieron brasas de fuego, y él fue allí. ¿Cómo podríamos decir? Fue un mártir que murió en ese sentido, pero él mantuvo su fe. No importó cómo muriera, él continuó confesando su fe, confesando su justicia, que la justicia viene por medio de Jesucristo. Y he aquí que siempre había un remanente, pero dice después, él fue un testigo fiel, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Cuando habla de Balaam y Balac, usted ya ha leído ahí en el libro de Números, donde habla de este rey Balac, que el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, habían obtenido victoria y tenían que pasar por ciertas ciudades, y este rey tuvo temor de los israelitas porque escuchaba el testimonio de cómo ellos, cómo habían sido sepultados los de Egipto. O sea que ellos venían en victoria y con una buena fama, y oían del poder del Dios de ellos. Entonces Balac, el rey Balac, le dice a Balaam que suba y maldiga al pueblo de Israel, porque él tenía temor. Pero ¿qué sucede en esta situación? Que Balaam le pide a Dios, en este sentido le pide la dirección, y Dios le dice que no lo haga. Entonces él regresa y le dice al rey que no puede hacerlo, pero el rey le dice: ve y te voy a dar esto, aquello, y le ofrece cosas materiales que despiertan la codicia de Balaam.
A veces nosotros venimos ante Dios y venimos a decirle, Señor, te pido dirección. Dime, Señor, si debo o no debo hacer esto. Pero realmente quizás nuestro corazón no esté tan ciertamente puesto en lo que es Dios. Porque el corazón del hombre, dice la palabra de Dios en Jeremías, es engañoso y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Muchas veces ni nosotros mismos lo conocemos. Pero en Balaam se despertó la codicia. Al rey ofrecerle todo esto, él vuelve a ir con Dios a pedirle la dirección y Dios le dice, ya Dios en la primera le dice que no. Entonces, ¿por qué razón volverle a pedir a Dios que si lo debe o no lo debe de hacer? Era el pueblo de Israel. Dios peleaba por su pueblo. Entonces Dios le dice a Balaam, haz lo que tú sientas. Hay un momento en que Dios se hace, es un Dios permisivo, que ya nos habló en cierta oportunidad, diciéndonos qué debemos hacer. Pero nosotros muchas veces insistimos. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios? Dice, ya lo deja en nuestras manos. Y eso causa en nosotros problema porque Balaam decidió hacerlo, tomar su propia decisión y Dios se molestó. Y cuando iba en aquel asno, o en aquel burrito, como usted le quiera llamar, tuvo más percepción el animal que el propio Balaam. El burrito se detuvo y hasta fue golpeado por Balaam porque no quería continuar, porque el burrito miraba el ángel que quería interferir en que Balaam fuera y maldijera al pueblo de Israel. Al fin se da cuenta Balaam, pero Dios le dice, vas a hacer esto y esto. Y Balaam llega a donde tiene que llegar y no puede maldecir al pueblo de Israel. Porque aquello que Dios ha guardado, siempre lo va a guardar y no lo va a poner al desierto. Pero ¿qué sucede en todo esto? Que el rey Balaam le dice, te he pedido que maldigas al pueblo de Israel y no lo has hecho. Pero mire tanta la codicia de Balaam y le dice al rey Balac, pero hay una forma en que tú puedes destruir a los israelitas. Envía a las mujeres, envíalas. Y estas mujeres no eran mujeres rectas, sino que eran mujeres mundanas, e hicieron que los hombres cayeran en la tentación del adulterio, de la fornicación, no sé cómo le podría decir, pero los atrajeron de forma sexual. Y dice que en ese momento el pueblo de Israel, el campamento empezó a sufrir. Había muerte, había peste, y no sabían cuál era la razón. Y la razón era porque todos los que cuidaban afuera habían caído en la tentación. Y no solamente eso, sino que uno de los que estaba allá entró con una mujer de Sidón al campamento, y hubo el hijo de un sumo sacerdote, Finis, que habla la palabra de Dios. Él, cuando vio entrar a este hombre y a esta mujer a donde ellos estaban, él vino y tomó su lanza y los traspasó en el momento que estaban en el acto. Los traspasó y ahí murió, o ahí dejó de seguir la muerte que estaba en Israel, en el campamento. Entonces, por eso la iglesia de Pérgamo tenía buenas obras. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Nosotros decimos, porque dice en San Juan 14, cuando Jesús decide que va a ascender, dice, me es necesario irme, pero el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí.
aunque el diablo sea el príncipe de este mundo, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, nada tiene que ver con nosotros. Esta iglesia estaba involucrada en actos que no debía de permitirlo, no debía de permitir que entrara el pecado a esta iglesia. O sea que el pecado es externo, no es interno en esta iglesia, sino que viene de afuera. Pero eso puede acarrear ¿qué? Destrucción a lo demás. Nosotros tenemos que tener el espíritu de discernimiento, y por eso Dios habla en Hebreos que nosotros muchas veces todavía estamos comiendo o bebiendo o tomando comida líquida. Y dice que ya deberíamos de ser maestros, comer comida sólida. O sea que muchas veces la iglesia no ha madurado, sino que se dedica a las obras externas, pero ha dejado la palabra de Dios, ha dejado de comer el maná de Dios, ya no se centra en lo que es la verdad. Por la verdad fue hecho todo, pero han dejado a un lado la palabra, han dejado a un lado la relación con Dios. Y solo la palabra puede limpiar nuestros corazones. Por eso esta iglesia dice que está en medio de ¿qué? Mora donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea que dentro de la iglesia se está filtrando este espíritu de codicia, de avaricia. Quizás estamos trabajando, pero no estamos trabajando realmente en lo que puede traer vida a nosotros. La palabra es la que nos va a revelar a nosotros dónde nosotros nos encontramos por medio de su Santo Espíritu. Porque la palabra trae revelación de Dios para nuestras vidas. Pero muchas veces hemos aislado todo esto para complacer el corazón humano, y más que todo dejamos que se filtre todo esto dentro de la iglesia. Entonces dice aquí, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ellos eran los que dominaban, o sea que eran líderes, y a Dios no le gusta ese tipo de personas. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con quién va ¿con qué va a pelear Dios? Con su palabra. La palabra nos va a confrontar. La palabra puede poner al descubierto las cosas que nosotros estemos haciendo, porque es una palabra de doble filo que va a pasar por un lado y por otro lado. Va a pasar llevándoselo todo. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El nombre nuevo significa identidad. Dios va a poner identidad en aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Pero necesitamos nosotros enfatizar cuál es la verdad, cuál es la obra que usted y yo debemos de hacer. Porque en San Juan capítulo 6 y su versículo 25 nos habla acerca de la verdadera obra y nos habla del pan de vida. Y dice, y hallándose al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto,
las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea que le dice, ustedes no me buscan a mí porque tengan hambre y sed de mi palabra, de mi verdad, sino porque les di a comer el pan cuando hizo el milagro de los panes y de los pececillos. Ellos vieron esa señal y por eso lo buscaban, por lo material. La iglesia, esta iglesia de Pérgamo, estaba haciendo lo mismo. Codiciaba lo que no tenía que codiciar. No se dejaba llevar por el consejo de Dios. Y dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. O sea que, ¿cuál es lo que nosotros debemos de anhelar? El pan de vida. Usted y yo necesitamos de comer este maná que descendió del cielo, porque solo su palabra me va a dar vida, porque solo su palabra va a abrir mi entendimiento, va a abrir una revelación en mis ojos. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No hay otra obra que tenga mayor valor, que tenga prioridad, que el conocer a Jesús. Y usted solo puede conocer a Jesús por medio de su palabra. Y conociéndolo a Él, usted se va a identificar y yo me voy a identificar con Él. Voy a tener la identidad de quién soy yo. Voy a entender de que realmente, si yo conozco a Cristo, yo reconozco entonces que soy hija. Y si soy hija, yo puedo participar del pan de vida. Usted y yo necesitamos saber cuál es la obra. No es el mucho que hacer. Es bueno participar en las cosas, en la obra de Dios. Pero más importante es, la única obra es recibir a Cristo, como dice aquí. Es hacer y poner en práctica la obra de Dios. Dice, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo creerán si no le han experimentado? ¿Cómo creeremos si no le hemos conocido? O sea, la obra que Dios quiere que hoy la iglesia haga es conocerlo a Él. Y todo es a través del discernimiento de su palabra. Y dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ellos estaban tan fuera de lugar porque ellos querían ver algo como una señal de parte de Cristo cuando ya esa señal la había hecho Dios al multiplicar los panes y los peces. Pero cuando estamos en nosotros mismos, no nos damos cuenta de las señales que hace Dios e ignoramos todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y Dios dice, entonces, ¿cómo? Danos una señal para que veamos y creamos qué obra tú haces. Entonces le dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que usted necesita para poder sobrevivir es Cristo en su vida. Es Cristo formado en usted. Entonces usted va a encontrar su propia identidad y le va a dar una piedrecita donde lleve su nombre, porque nos dará a comer de ese maná que vino completamente en cuerpo y se dio por nosotros en esa cruz
para hoy darnos vida. Dice, nosotros podemos comer lo natural y un día eso va a dejar de existir, pero el pan espiritual es eterno. Ahora vamos a tomar la cena del Señor y que Dios nos dé la sabiduría para poder aplicar esta palabra y que no pidamos consejos sin aplicarlo a nuestra vida y que el consejo venga de Él, porque dice que Dios es el que aconseja y el que nos muestra nuestra conciencia de noche para hacernos caminar en la fidelidad de Él. Dice, prepare sus elementos, ahí dice en primera de Corintios capítulo 11, vamos hoy a comer el pan de vida, pero el pan de vida que usted necesita a diario es la palabra de Dios. Y usted se va a lograr identificar con Cristo cuando lo conozca verdaderamente. No deje que lo externo venga y robe lo que Dios ya le dio. Y dice la palabra de Dios en el 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Hoy vamos a comer el pan de vida espiritual. Vamos a tomar este pan simbólicamente, creyendo que nosotros comemos el cuerpo de Cristo, como dice ahí en San Juan 6. Si usted continúa leyendo, dice que debemos de comer de ese pan. Hoy vamos a hacerlo simbólicamente, donde el cuerpo de Cristo fue partido en la cruz del Calvario, fue quebrado para que usted y yo tengamos vida. Y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed esto, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Usted puede comer este pan en memoria de Él todas las veces que podamos, dice la palabra de Dios. Hoy tome su pan y sienta que Cristo dio su cuerpo por usted y que hoy Él está presente por medio de su Espíritu, trayendo vida a nuestra vida. Participemos del pan. Luego dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa. Es el nuevo pacto que Dios hizo en la cruz del Calvario y es la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados, nos libera, nos liberta para poder gozar de la bendición de Él y de la comunión con Él. Participemos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él está pronto a venir. Estemos preparados. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, enséñanos a estar preparados, Señor. Padre, que no dejemos que aquello externo nos afecte, Señor, afecte nuestro interior, sino que dejemos que tu Santo Espíritu esté obrando día tras día, Señor, por medio de tu palabra, renovando todo nuestro interior, para que podamos tener el discernimiento del bien y del mal, Señor, el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, para poder recibir, Señor, esa piedrecita con ese nuevo nombre. Gracias te doy, Señor. Vivifícate en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo sentido, Señor. Cierra puertas, Padre, que hayan sido abiertas, mi Dios, que se cierren esas puertas de pecado y, Padre, y podamos entrar en esa comunión contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga y que podamos poner en práctica lo que escuchamos de su verdad. Amén.